Emprendedores, seguimos aquí en Somos Empresarios. Este es el momento de conversar con un consultor. Vamos a hablar con Rafael Montoya, él es consultor financiero y con él vamos a conversar de una nueva norma, la norma que permite pues negociar las facturas. A ver, a uno a veces cuando trabaja con empresas grandes, te pagan tus facturas y te dicen te va a pagar pues a 90 días, ¿no es cierto? Y tú encima tienes que pagar el impuesto, dices, me descapitalizo. Esta ley del factoring va a permitir que ustedes tengan capital, va a permitir en realidad que puedas vender tus facturas. ¿Cómo es eso? Pues eso es lo que nos va a explicar Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito la norma y qué es lo que le va a permitir a la gente de la pequeña, micro y mediana empresa. Bien, a través del factoring, en concreto, lo que se puede es traer dinero del futuro al presente. El factoring como contrato ya existía, ¿no? Lo que ha sucedido ahora es que se ha robustecido esa factura, que todos la conocemos, que tiene efectos tributarios, es un comprobante de pago, y ahora se le ha dado un valor especial, ¿no?, que va a permitir la circulación. Como tú bien lo has dicho. Como si fuese casi un título valor. Es un título valor. Hoy en día se le ha añadido una tercera copia, ¿ok? Y esa copia te va a permitir salir a la banca y negociarla, ¿no? Lo que se busca es que, como tú lo has mencionado, los empresarios, los emprendedores, hoy en día puedan negociar el pago en un plazo mucho más breve que el que ha negociado con su contraparte. Claro. Por ejemplo, yo le vendo a una gran empresa y esta gran empresa me dice, ya déjame tu mercadería y mira, mi práctica es 90 o 120 días. Entonces yo dejé mi mercadería, se fue y dentro de recién 120 días voy a recibir esa plata. Además, normalmente pago ya el impuesto de esa factura, ¿no es cierto? Entonces yo, con esta tercera copia, me voy, ¿a dónde? ¿Me voy a otra empresa o me voy a empresas que se van a especializar en la compra de facturas? A ver, los bancos tienen distintos tipos de servicios autorizados por la superintendencia. Uno de estos servicios es para desarrollar servicios de factoring. Siempre ha existido, no todos los bancos tenían esas mismas facultades, pero la gran mayoría sí. Ahora van a haber incluso entidades financieras dedicadas exclusivamente. Que no son bancos. Así es. Es decir, el banco siempre podía, lo conocía poca gente, ¿no? Decía, oye, he vendido mis facturas, las he negociado. Pero ahora hay entidades que no son bancos, reguladas, miradas siempre, especializadas en decirte, te compro facturas. Correcto, correcto. Esta factura normalmente, obviamente para que sea un negocio para ambas partes, tiene que tener un descuento, ¿no es cierto? Es decir, tú me traes, yo soy una de las empresas especializadas, me traes unas facturas por 100, ¿y cuál va a ser el promedio más o menos de mercado que podamos? Es ahí donde creer? radica la verdadera importancia, ¿no? Aparte de la circulación, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace un empresario cuando tiene un crédito? ¿Ok? Tiene que pagar una tasa mayor. Es decir, si yo necesito un financiamiento, voy a la banca y voy a pagar una tasa de un crédito comercial. Esa tasa para una pequeña o mediana empresa está por encima del 15%. Entonces, ahora, a través de este contrato de factoring, esa tasa va a ser sustantivamente menor. Yo estimo, todavía no se ha regulado porque eso dependerá del mercado, pero estimo que debe ser una tasa del 5% anual, ¿no? Un 5% anual de este dinero fresco. En realidad, lo que va a suceder es que yo voy a percibir un poco menos de lo que facturo. Correcto. Voy a percibir ese porcentaje menos, Así más es. o menos. Es decir, yo facturé por 100, me voy a esta empresa y esta empresa me dice, oye, te pago 95. Correcto. Porque esta empresa luego le va a cobrar a la otra esos 5. Esta empresa no va a producir nada. Lo que hace esta empresa es cobrar esas facturas. Correcto. Y asume su riesgo. Correcto, correcto. Entonces, Ahora, sí. permíteme. Sí. Si bien esta robustez que se ha dado al nuevo contrato, que ahora va a ser un título valor, incluso va a ser a través de una plataforma electrónica, se ha convertido no solo en un mecanismo de inclusión financiera, sino también de inclusión tributaria, porque ya SUNAT le va a permitir ampliar su base tributaria. Yo estoy siendo un poco crítico porque digo, claro, en la medida que tú eres un pequeño empresario, y tu contraparte, a quien tú le vendes, es una empresa mediano o grande,
esa operación cuando sea evaluada, porque es una operación de crédito, al hacerse la evaluación de esa operación, van a sopesar a ambas empresas, a tu empresa y a la que te compra, o sea, al que te ha recibido ese bien o servicio. Pero si esa empresa no califica, por más factoring que haya, por más robustez que haya, no te van a aceptar. Difícil, Así es. claro. Entonces acá lo importante es, tienes un mecanismo que puedes utilizarlo para traer dinero del futuro al presente. Ok, buenísimo. Pero ahora de lo que se trata es de que tú hagas buenos negocios con empresas que estén solventes para que tú puedas llevar a la banca esa factura y negociarla. Y negociarla. Ahora, esto también pues implica cuando un mercado, una sociedad dice estamos en la posibilidad de desarrollar el factoring, implica que exista, digamos, las empresas de todos los tamaños estén sanas, ¿no es cierto? Y ninguna tenga una condición complicada. Desde ese punto de vista, claro, lo lógico hubiera sido que esto viniera con una forma de apoyar o de hacer que respiren un poco más, sobre todo las medianas empresas que van a ser las que van a estar en el medio y hacer esa transacción. Sí, correcto. Ese análisis que desarrolla la banca al momento de evaluar cualquier tipo de crédito, el factoring sería un crédito más, ¿ok? Se desarrolla bajo un esquema de análisis de riesgo tradicional. Yo creo que hoy en día, en este proceso de democratización de las finanzas, deberá la banca comenzar a utilizar otro tipo de herramientas para evaluar ese riesgo. Por ejemplo, existe el examen psicométrico de créditos, ¿no? Ya el superintendente de Banca y Seguros hace unos días escribió un excelente artículo de un diario de mayor circulación en donde dijo que se debería utilizar esta herramienta, sobre todo para la pequeña y la mediana ¿En qué empresa. consiste? El examen psicométrico consiste en que la evaluación de riesgo se desarrolla en base a otras variables, por ejemplo, valores de la persona, análisis psicológico, conocimientos básicos de negocio, conducta, etcétera. Relaciones que tiene con otros, qué opinan los demás de él. Es una serie de variables, es un cuestionario, esto ya se viene desarrollando en el primer mundo y en diversos países alrededor del mundo con marcado éxito. Entonces, digo yo, buenísimo que se esté fortaleciendo herramientas contractuales como el factoring, pero tienen que ir de la mano con flexibilidad o mayor apertura en el análisis de riesgo, ¿no? Debe ir de la mano con que los bancos comiencen a no ser, no digamos tan exigentes, pues, pero de repente exquisitos, porque si no lo que van a hacer es que el crédito se mantendrá caro. Y entonces, si el dinero es caro, es difícil que podamos crecer. Entonces, habrá que pedirles también a la banca, oye, hay más competencia y flexibiliza, o esperar a que alguien entre en el mercado a comenzar a hacer esos exámenes y a comenzar a dar esos créditos y quizás así mejoremos. Sí, hay un aforismo que dice tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. O sea, yo creo que el emprendedor, el empresario micro, el pequeño, es diferente al empresario mediano grande. Entonces, los mecanismos de evaluación de riesgo tienen que ser distintos. Ese es un poco, digamos, el pensamiento vanguardista que hoy se tiene, ¿no? Esperaremos pues entonces que la banca pueda comenzar a prepararse para entender los valores. Y yo creo que en realidad la buena conducta que tienen las pequeñas y microempresas en nuestro país. Resumiendo, entonces, el factoring es traer dinero del futuro al presente. Vender tus facturas a una empresa especializada o un banco. Hola, así es. Y normalmente el interés por esto va a ser en promedio menor al interés de los préstamos. Correcto. En otras palabras, uno de lo que facturó va a poder ganar un poco menos, pero allá van los márgenes de rentabilidad que uno calcula y uno dice, en lugar de ganar pues, 40%, ganaré 35%, si es que tienes esos márgenes, ojalá. Correcto. Y la cuarta yo diría, preocúpate en hacer buenos negocios con empresas buenas para que el análisis de riesgo sea viable. Exactamente. De eso viene la palabra crédito, para que tengas credibilidad. Y a la hora que te miren, digan, a este compadre, ¿no? Le aceptamos todas las facturas que nos traigan. Gracias, Rafael. No, gracias a ti. Por Rafael Montoya ha estado con nosotros. Gracias siempre a nuestros amigos del Grupo Verona, consultor financiero. Vimos con él Factura Negociable y te volveremos a invitar. Muchas gracias. Y ustedes no se muevan, que seguimos con más para ti en Somos Empresa.